Bueno, una vez más acá junto a ustedes, saludándoles en la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es nuestra paz. Él hizo de nuestras vidas una vida sana, una vida llena de vida. Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Sin embargo, Él nos dio vida después de haber estado en esa condición. La palabra nos muestra que nosotros pertenecíamos a los muertos vivientes, pero escuchamos su voz, como lo dice Juan, el apóstol, al escribir en su evangelio, diciendo: viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Son palabras textuales del Maestro escritas por el apóstol Juan en su evangelio que lleva su propio nombre, Juan, el apóstol Juan. Y así estábamos nosotros, pero ahora estamos llenos de vida gracias a Él, y agradecemos a Dios de poder estar no tan solo con vida ahora, actualmente, sino también de haber venido a este mundo sin haber sido abortados por una madre, sin haber sido menospreciados, sino más bien esas benditas madres nuestras que nos dieron a luz. Así que de eso vamos a hablar en esta oportunidad, acerca de esa valentía, como lo contrario de valiente, cobardía de otras personas que no quieren que sus hijos vengan a la vida y que han justificado de alguna forma el poder deshacerse de aquello que Dios permitió que se fecundara en el vientre de una madre. Sea como sea, de la forma en que haya procedido o haya venido esa fecundación, pero esa se realizó. Y en todo eso está la voluntad de Dios, que ha permitido. Él creó, Él hizo, Él nos formó, y al formarnos, Él hizo de cada uno de nosotros unos órganos reproductivos, tanto masculino como femenino, con el fin de procrear, con el fin de multiplicarnos. ¿Qué dice la palabra de Dios? En esta oportunidad nos vamos a tomar del libro de Apocalipsis. Ahí vamos a comenzar. La vez pasada tratábamos el tema acerca del capítulo 20 de Apocalipsis, cómo se presentan ante Él, sean grandes, sean pequeños, y todos tendrán que ser juzgados. Acá en el capítulo 21, el siguiente de ese, en el versículo 8 dice: pero los cobardes, después de haber hablado acerca de la recompensa de aquellos que vencen, porque dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Eso es para siempre. Pero luego dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Queremos, con la ayuda del Señor, dirigirnos a todos ustedes, no como si esta fuese una opinión. No estamos opinando. En cierta oportunidad hablamos diciendo que la iglesia no tiene una opinión. No es mi opinión personal. Nadie puede preguntarme: ¿qué opina usted acerca del aborto? No es mi opinión, sino que lo que dice las Escrituras, donde en esas Escrituras está hablando Dios mismo. Esta es su palabra. Este no es el conjunto de palabras, de dichos y los mejores de ellos que alguien se puso a recopilar. No son las mejores cartas que alguien pudo recopilarlas para dejarlas como un libro, como un pensamiento, como una idea, como una opinión, sino más bien en ella está la vida. Usted puede encontrar muchos otros libros, y están los proverbios chinos, y están las palabras célebres de muchos personajes a través de la historia, pero ninguna de esas palabras tiene vida en sí mismo. Jesucristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Por lo tanto, tampoco
esto viene hacia un foro. Esto no se trata de venir a opinar, a argumentar y simplemente a atacar a las personas que opinan diferente, sino que en él está la vida. En estas escrituras, en esta palabra, no es la recopilación, como digo, de ciertas personas que se dedicaron a buscar palabras célebres, sino que más bien es la palabra de Dios, que Dios habló por medio de un legislador, que fue Moisés, donde nos trajo sus leyes, las leyes de Dios, que no son las leyes de un hombre, sino la ley de Dios. Y dentro de la ley de Dios se dice, no matarás. Ahora, cuando dice no matarás, se está refiriendo no cometerás asesinato. No cometerás asesinato. Así que, por lo tanto, partiendo desde la misma ley que Dios le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés, y la ley, según el apóstol Pablo dice, inspirado también por el Espíritu Santo, que Pablo no está opinando, sino es el hombre enviado por Jesucristo. Así que vemos nosotros al apóstol Pablo que no se contradice ni se aparta de Moisés, sino que dice, la ley vino a causa de las transgresiones. Y la ley vino no porque ya había un pueblo bajo leyes, sino estos no eran diferentes a todos los hombres sobre la faz de la tierra, aunque hayan habido otros pueblos. Pero Dios escogió a este pueblo. Ahora, a este pueblo que escogió, no lo escogió por ser el mejor de los pueblos. Así que si dice, no porque era el mejor de los pueblos, tal vez habían otros pueblos que eran mucho mejores. Y aún así, la palabra vino a causa de las transgresiones. Y la transgresión no comenzaron con el pueblo de Israel o los hebreos. La transgresión no comenzó en los días en que la tierra comenzó a poblarse con los descendientes o los hijos de Noé. La transgresión no vino en otro tiempo de donde ya habían varias familias, sino la transgresión vino desde el mismo huerto del Edén con Adán y Eva. Desde allí el hombre a quien se le había ordenado, bendecido incluso, y esa orden era una bendición. Para el hombre le era una bendición fructificar, al hombre le era una bendición multiplicarse, al hombre le era una bendición llenar la tierra, al hombre le era una bendición sojuzgarla. Así que por lo tanto al hombre le es dada esta responsabilidad de fructificar, de multiplicar, de llenar la tierra. Cuando decimos de llenar la tierra, de organizarla, de que el hombre pudiese poblar toda la tierra bien organizado y bien poblado y bien dirigido. Y también dice sojuzgarla, que hay que sojuzgar y que somos responsables de toda la tierra, somos responsables de todo lo que existe sobre la faz de la tierra. Eso es lo que tenía que hacer el hombre y no le era una carga, no era un agravio, no le era gravoso al hombre, sino que le era una bendición. Pero por causa de la transgresión vino la maldición sobre la faz de la tierra y después nosotros hemos visto hasta nuestros días cómo está la tierra poblada, toda desordenada, todos ahí en guerra, no hay paz y todo aquello porque no supieron sojuzgarla. El corazón del hombre fue de continuo hacia el mal. Y dentro de todos los males, el hombre se apartó no tan solo de no saber gobernarla, sojuzgarla, de no ponerla bajo el sometimiento del nombre de Dios, gobernarla para Dios, sino que el hombre, con sus envidias y codicias, con sus luchas, con sus combates y sin conseguir nada de acuerdo a lo que atesora su corazón, se mataron unos con otros. Pero no tan solo la muerte vino ahora hacia otros hombres que podían quitarte cierto derecho, sino más bien también esta muerte alcanzó, este asesinato alcanzó también a los inocentes. Y los inocentes también cayeron bajo no tan solo la mano asesina, sino también bajo ese asesino intelectual que planifica y que está allí siempre buscando la forma de la muerte. Desde el principio, desde que Caín mató a Abel, desde allí el maligno está haciendo estas cosas. Dios dice, su palabra dice, ¿ve? Por eso que esto no es para un foro, no es para discusión.
La palabra de Dios es para dar vida. La palabra de Dios es para hablar a tu vida y sacarte de ese peligro en que estás. Porque la ley vino a causa de las transgresiones y por lo tanto esa transgresión está establecida que viene desde el huerto del Edén. Y el hombre se apartó de la bendición y comenzó a trabajar en una tierra maldecida. Así que en esa situación está el hombre y no venimos a discutir ni a hacer un foro, no venimos a polemizar, no venimos a dar una opinión, sino que lo que las escrituras mismas dicen, en qué gravedad se encuentra la humanidad ahora. Hay asesinos de inocentes, tantos los que han usado las mismas ciencias y han usado la tecnología y cada día están usando muchas otras cosas más para convertirse en una sociedad abortista. Son miles, cientos de miles de abortos que están ocurriendo en nuestras naciones. En este país de Chile no son pocas las criaturas en el vientre de una madre que son asesinadas por sus propias madres al tomar una decisión. Asesinados por sus propios padres, por sus progenitores al tomar una decisión. Por un legislador que también legisla para que esto haya podido ser. En este caso autorizado, también son parte de este grupo de asesinos. Son miles y miles de niños, de niñas, de pequeños, de inocentes que están yéndose de este mundo sin haber llegado a conocer, sin haber visto brillar el sol, sin haber tenido por un momento la experiencia de haber saltado a la vida con ese soplo de vida. Bien, vamos a mirar las escrituras. Partimos otra vez por lo mismo que ya leímos. Aquí están los cobardes, madres cobardes, padres cobardes, progenitores cobardes. Cobardes que en realidad no quieren enfrentar la vida como corresponde, como le ha correspondido a todos, como a todas partes del mundo. En todas partes del mundo se tienen las mismas situaciones y tal vez en otras partes podrían justificarse mucho mejor que cualquiera que una sociedad como esta, que cuenta con muchas cosas. Y sin embargo otros han sido suficientemente valientes y han vencido a la adversidad y a esos pensamientos malignos como no pudo vencer esos pensamientos Caín porque era imposible, porque era del maligno. Por eso, al saber que hay gente que pertenece al maligno, entonces esto no lo llevamos a discusión. Así que escuchen lo que Dios dice y no que Dios ha bajado para discutir contigo. Un día un hombre arrogante que se creía sabio, que se creía entendido, pero sin embargo fue un necio. Ese hombre arrogante llamado Platón dijo, si Dios existe, que baje a conversar conmigo. Dios nunca bajó a conversar con él, pero sí se hizo carne y habló con los pobres, con los desvalidos. Habló con los que no eran muchos sabios ni pretendían serlo. Habló con los ignorantes. Les abrió el entendimiento para que pudiesen ver. Como cuando le abrió los ojos a ese ciego. Y ese ciego ahora veía y daba gloria a Dios y anunció a los que decían saber. Les dijo, yo sé. Lo único que sé que antes yo era ciego y ahora veo. Pero luego Jesucristo otra vez se presentó a él. Y Cristo no se fue a presentar allí para discutir si tenía que hacerlo o no tenía que hacerlo, si era día sábado o no era día sábado, si tenía que hacer este favor o no hacer este favor. Ve, Dios no viene a discutir con el hombre, no baja a hablar con el hombre porque el hombre arrogantemente quiere que Dios converse con ellos. No es así. Así que por lo tanto, si tú eres un predicador, si tú también eres una persona que habla de las escrituras y de la palabra de Dios, Dios no te envió a polemizar ni a meterte en foros, a discutir, sino a predicar y a dar testimonio. Y para eso predicamos, para dar testimonio. Jesucristo luego le habló a este que había sido ciego. Si quería o si conocía al Cristo, muéstramelo, dijo. Y entonces él dijo, yo soy. Y este le adoró. 2 veces le abrió los ojos. Los ojos naturales para que viera toda la creación.
pero luego le abrió el entendimiento para que viera al Cristo, al ungido, al Mesías, al enviado de Dios. ¿Ves? Si tú no ves, eres peor que un ciego porque es que no quieres ver. Pero los cobardes e incrédulos, la incredulidad va acompañando a los cobardes. Aquí en este asunto del aborto hay cobardía, hay incredulidad. Hay también abominación, dice, los abominables y homicidas, como lo dice el libro de Proverbios. Proverbio, vamos a ver Proverbios. En el capítulo 6 de Proverbios. 6 cosas aborrece el Señor. Estoy leyendo el verso 16. Y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre. ¿Y qué sangre? Inocente, es decir, las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos y los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. ¿Qué vemos nosotros para los abortistas aquí? Vemos primeramente que ellos son de lengua mentirosa. ¿Sabe? Una de las cosas que plantean, que el aborto se justifica, un aborto terapéutico, mire, como le llaman ahora, va bien adornada como para que los intelectuales puedan decir, sí, está bien, es un asunto controlado, es un asunto, pero siempre va a ir acompañado de la mentira. Se puede decir aborto terapéutico. ¿Para qué? No por solamente una mala formación, por alguna enfermedad o porque está en peligro la vida de una madre cobarde, que no vela porque ese niño se pueda formar, pueda nacer. Como en el caso de Raquel. Raquel murió al dar a luz a Benjamín, pero ella no abortó, ni Jacob tampoco, aunque la amaba. Jacob amaba a Raquel y aún su amor no pudo impedir, porque estaba más sujeto a Dios y su temor a Dios, y no retuvo a Raquel haciéndola abortar. Si ella murió, pero nació Benjamín, y Benjamín fue tomado por su padre y le amó. Le entregó todo su amor. Ese amor, ese cariño que era para su mujer que partió, él se lo entregó a su hijo que nació en aquella oportunidad. No nació como un culpable ni fue culpable de la muerte de su amor, sino que lo amó y le entregó todo lo que no le podía entregar en esa oportunidad a Raquel, y se lo entregó a su hijo nacido de ella. Aleluya. La vida no se ausentó. Eso es lo que vio Jacob, que la vida no se ausentó, que su amor tenía todavía fuerza y podía entregárselo a alguien. Había un motivo, no se desmotivó. Amó a Benjamín, como también amó a José, que eran los 2 hijos. Los 2 hijos que tuvo a través, o que le dio su esposa Raquel. Y como te digo, este aborto terapéutico que también está señalando o justificando a la niña que es violada, parece un acto de misericordia, piadoso. Aunque aborte, aunque haya un aborto, no quitará ese flagelo. No quitará el flagelo de aquel que violó a una niña, que violó a una mujer y que ésta quedó embarazada, y por tener un aborto significa que va a borrar ese flagelo, esa violencia, ese ultraje, esa violación no va a suceder. Se quieren deshacer como si ese niño o niña que se está formando en el vientre fuese tan culpable. Es inocente. Es inocente. Pero aquí a lo que quiero llegar es que muchos justificarán y habrán niñas mentirosas que engañarán a sus padres y que engañan a sus padres, niñas que andan en fornicación,
y que justifican la fornicación, una vida libertina, y después en el embarazo, ¿qué quieren? Ellos ir a justificar. Me he encontrado como pastor, me he encontrado con situaciones donde niñas han hablado de violación para justificar su embarazo o la pérdida de su virginidad. Han mentido a sus padres diciendo: me drogaron, desperté en una habitación y en una cama donde no supe cómo llegué allí porque me dieron algo, y luego cuando Dios ha permitido que salga a la luz la verdad, no fue así, sino que voluntariamente fueron a ese lugar y no fue violada, sino más bien voluntariamente participó en esa concupiscencia, en ese desorden, porque no hay control en esta nación. Miren lo que hicieron y lo que estaban haciendo en cierta oportunidad en un gobierno de la concertación en el tiempo de la presidenta Bachelet. Que la píldora del día después fuese algo que una niña de 14 años pudiera adquirirla sin tener que intervenir padre alguno. Que sus padres intervinieran. Aquí no hay un aborto, solamente un aborto de un embrión, de un feto, sino que también otros tipos de aborto. Y donde han querido estos legisladores quitarnos a nosotros los padres de seguir controlando a nuestros hijos, gobernando sobre ellos, sojuzgando nuestras propias familias, sabiendo que Dios me puso por cabeza de mi hogar, y porque estos están metidos en la democracia y con filosofías humanas quieren quitarme a mí, no que tenga yo el derecho, sino más bien la responsabilidad de conducir a mis hijos para llevarlo al reino de Dios, y que algún día, como estábamos leyendo aquí, también sean herederos del reino de Dios. Porque ustedes se han entrometido, y eso que han dicho, piensa por ti mismo, cuando hablaron de que la religión, que la Biblia, que Dios no se meta en tu vida, ¿por qué tienes que pensar lo que dice la Biblia? Piensa por ti mismo. ¿Y qué han hecho ustedes? ¿Qué han hecho ustedes? Lo mismo, se han metido con los nuestros para enseñarles. Piensa por ti mismo, pero no le permiten que ellos tomen una decisión, sino que ustedes quieren establecer una ley. Y en esa ley darle ciertos derechos, que con esos derechos terminas diciéndole a Dios que no tiene derechos sobre nosotros cuando Él es nuestro creador. Alguien dijo, los mismos estos que pertenecen a la democracia llegaron a decir un día: tus derechos son tus derechos hasta que llegue ese momento en que tus derechos atropellan los derechos de otros. Cuando ustedes establecieron los derechos de los hombres o los derechos de la humanidad, atropellaron los derechos que tiene Dios sobre su creación. Porque en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, mas el mundo no le conoció. No conocerle no significa no le pudo ver porque estaba tan escondido como pensar que Dios estaba manifestado en un hombre. No le conoció. ¿Por qué no le conoció? Porque los hombres quisieron amar más las tinieblas que la luz. Y las tinieblas no son un asunto satánico nada más. No es un asunto de malignidad, no es un asunto de oscuridad, sino también los pensamientos y la filosofía oscurecen el entendimiento de la gente. Ustedes son responsables y están oscureciendo, están estableciendo tinieblas con todas estas leyes. Están estableciendo tinieblas en la juventud, estableciendo tinieblas en esta sociedad, los cuales también aman las tinieblas, y ustedes buscan la forma, legislan para quién. Así que por lo tanto aquí hay mentira. ¿Qué dirá esa niña que ha participado de fornicación tal vez con uno y otro, y va algún día a justificar su embarazo y a buscar la forma legal? Tal vez algún día va a estar hasta en el auge el aborto, y el auge y el dinero de todos se va a prestar para una mentirosa, fornicaria, adúltera, que ha prostituido su vida
Se ha entregado y ha dejado manosear su cuerpo como ha querido. ¿Para qué? Para luego mentir, decir, fue violada. Y la violó un malvado. Y la violó un hombre. Y va a haber un juzgar a un inocente. Y a la vez la muerte de otro inocente por causa de una mentirosa. De una mentirosa, como lo está diciendo aquí. 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa de los que van a mentir para justificar un aborto. La mujer casada que no estando su marido y engaña a su marido en adulterio y luego dirá que fue violada para poder justificar su embarazo. Fue violada. Mentirosa. Por lo tanto, no es un asunto solamente de tratar ciertos casos, sino que las leyes se usarán, se utilizarán. Y ustedes dirán que no es así. Hablen con los abogados. A estos abogados que defienden a gente corrupta. ¿Sabías tú que hay abogados, que los abogados no estudiaron leyes para la defensa del huérfano, de la viuda, para defender al pobre, para defender a los desvalidos, para defender a los inocentes, para defender a los que no son culpables, sino que también estos se han prestado por amor al dinero y al lucro a defender también gente culpable? Que los abogados también han estudiado leyes y están defendiendo a narcotraficantes, están defendiendo a gente que ha vivido una vida de corrupción y que ha violado muchos derechos de las gentes y que estos los están defendiendo. Las leyes se utilizan, no la usan de la manera correcta. En cierta oportunidad se contrató a un abogado, Abraham Lincoln. En los Estados Unidos lo estaba contratando una persona adinerada para que defendiera su caso. Abraham Lincoln no quiso defenderlo. Y este hombre adinerado dijo, pero si la causa está a mano de poder ganarla. Y entonces Abraham Lincoln dijo, no se trata de ganar este caso, sino que no quiero vivir con mi conciencia toda mi vida de saber que defendía a un corrupto. Esos valores son los que hacen falta para que se terminen con los mentirosos, con los impíos, con los que juegan con las leyes y las utilizan en favor de esto. Así que por lo tanto, ni por más que hablen de un aborto terapéutico, muchos mentirosos se tomarán de ellos y abusarán de estas leyes. Aquí no he venido yo a decir hagamos un foro si esta ley y poder buscar la mejor manera para que el aborto, en ninguna manera. Las escrituras, no mi opinión, las escrituras no están de acuerdo con el aborto. Miremos unas escrituras aquí en la ley de Moisés. Y nos dice aquí en Éxodo 21, vamos a leer el versículo 22 y el versículo 23. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, porque es posible que el aborto se haya producido ya con 8 meses de embarazo, ¿ve? Y no hubiere muerte, dice, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer. Mire, ni la mujer como madre, ¿por qué no es ella la que tiene que imponer y decir, esta es la paga porque yo fui la que sufrí? No, sino más bien el varón. Así que varón, ponte bien los pantalones y amárratelo, porque a ti te hace responsable las escrituras acerca de ese dolor o de esa responsabilidad. Fuiste tú el que te allegaste a tu mujer y entonces ella quedó embarazada. Eres tú el que la embarazaste. Eres tú el cabeza. Eres tú, varón, el que tienes que tener aquí el control y el dominio.
Él es el que establece, dice, vuelvo a leer, si algunos riñeren y en esa riña e hirieran a la mujer embarazada, tal vez fue accidental, mire, accidental, y aunque fuera accidental, no se justifica el aborto, como que el aborto no fue dañino, fue un accidente, no es un accidente. No es considerado como tal, sino que también tienen que pagar, y esta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que le impusiese no la ley, sino a lo que le impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. No es un asunto solo de jueces, sino un asunto también de lo que establece ese marido. Ni siquiera habla de padre, sino marido de la mujer, porque tú eres la cabeza. Mas si hubiere muerte, mire, escucha bien, mas si hubiere muerte, es decir, en esa riña, en esa parte accidental pasaron a herir a una mujer, sea accidental o realmente se fueron en contra de esa mujer embarazada. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. No hay cárcel, sino vida por vida. Eso es lo que establece la ley. Y aquí está Dios. Dios en este legislador llamado Moisés. Y todo esto, esta ley vino a causa de la transgresión, de que el hombre ha transgredido la ley de Dios, la ley natural establecida en el hombre, pero ya, su corazón de continuo hacia el mal, fue necesario establecer normas y leyes, porque si no las hubiera, imagínate que si no hubiera en este país leyes, normas, ni de tránsito, ni de nada, el caos que hay. Un día íbamos conduciendo, más bien yo iba de copiloto y alguien me llevaba, cuando ese que conducía se quejó porque había un lomotoro. Esos que colocan ahí para que la persona baje la velocidad, ¿ve? Entonces dijo, ¿cómo estos andan poniendo lomotoro? No se puede. Yo le dije, tienen que ponerlo, porque somos cavernícolas. Porque si tú no te ponen un lomo toro, jamás vas a respetar ese se da el paso, o no vas a respetar el paso peatonal. Los peatones ahí que no tienen posibilidad alguna ante un automóvil o camioneta, tienen que andar ahí mirando constantemente, aunque le rayen allí que tiene el derecho de pasar. Y allá viene el loco a toda velocidad. ¿Qué cree usted? Un cavernícola, que hay que ponerle un lomotoro. Y hay algunos que ni los lomotoros los respetan, pasan a alta velocidad. ¿Qué posibilidad tiene un peatón? Si no existieran leyes, si no existiera una forma de restricción, ¿cómo estaría el mundo actualmente? La ley vino por causa de la transgresión y aquí establece vida por vida. Si alguien hiciere abortar, ¿se da cuenta usted? Está el asesino intelectual. Son culpables del aborto la mujer que aborta. Es culpable de aborto el que ocasiona el aborto. Sea ahora ya no por una riña, sino que ahora sea hasta por dinero. Ese que estudió en la universidad y no estudió para ser un asesino. Estudió para salvar vidas. Es tan responsable el marido. El marido es muy responsable también de esta muerte. No es un asunto, mi mujer abortó. Tú eres responsable como cabeza del hogar. Es responsable el legislador. Hay legisladores en nuestro país que están ahí con todo luchando porque se apruebe. Actualmente se detuvo este proyecto de ley, este asunto del aborto terapéutico, pero por un año, es decir, el próximo año, 2013, van a volver otra vez al acecho. Ese espíritu abortivo acecha a esta nación. Están acechando. El aborto ya existe hace mucho tiempo clandestinamente. Hay madres que han perdido su vida por este aborto. Vida por su vida.
Quieren escaparse de aquello y quieren ya no hacerlo de una forma clandestina, sino ahora quieren hacerlo, ¿ve? Yo no sé, tal vez es mi pensamiento, el pensar así, que si hay más de 200,000 abortos en esta nación, ¿cómo podemos estar perdiendo tanto dinero cuando todos esos abortos pueden ser pagados? Espero que no exista esa maquinación, porque eso sí que es abominable, que alguien pueda decir, hay una cantidad de abortos en esta nación y estamos perdiendo dinero. Estamos perdiendo capaz que también el poder cobrar impuestos. Así es de malo el corazón del hombre. No creo que legislen pensando solo en una mujer, en una madre. Ahora pensemos un poco en el niño o la niña, en esa criatura formándose. ¿Sabe lo que dice la Escritura? David, en el Salmo 139, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Hay un creador, hay un formador. Por eso decimos que no somos evolucionistas. Creemos que Dios creó al hombre, hizo al hombre y lo sigue haciendo. Y cada niño, cada niña que es formado en el vientre de su madre, allí está él. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Mira cómo Dios está en todo esto. Y tú hablas de derecho y tú legislador hablas de derechos y tú hablas de derechos de la gente y nunca te has puesto a pensar que por estar allí en esa legislación, por los derechos de las personas, estás atropellando el derecho de aquel que nos formó, el derecho que formó al hombre y a la mujer, el que sigue formándolo allí, aunque sea en oculto, porque hay muchas cosas que te son ocultas, tan ocultas que tu entendimiento está tan entenebrecido, que no logras ver que aunque sea un embrión, es una criatura y están tratando de establecer cuándo tiene vida o no. Y lo están tomando como una cosa que está dentro del vientre, como una enfermedad dentro del vientre de una madre. Están viendo así, es decir, tú un día fuiste un virus. ¿Qué es lo que fuiste en el vientre de tu madre? ¿Qué es lo que fuiste? ¿Una cosa? ¿Algo que no tenía sentido? Para Dios estaban escritas, Él ya las escribió. Él escribió, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Estás en contra del libro de Dios, estás en contra de lo que Dios escribió. Y Dios estableció primero que tú. ¿Quién eres tú, hombre? Que quieres altercar con Dios, que quieres salirle al paso a Dios y quitarle los derechos de autor al que nos hizo, al que nos creó, al que nos formó. ¿Quién eres tú? Te paras como un monte en esta tierra con tu legislación. ¿Quiénes son ustedes, senadores? ¿Quiénes son ustedes, diputados? ¿Quiénes son ustedes, poder ejecutivo? ¿Quiénes son ustedes, un monte? ¿Chile es un monte? ¿Te vas a parar con ese poder de monte delante de Dios? Él reduce todo monte a llanura cuando Él quiere. Te estás yendo contra aquel que es el autor de toda la vida del ser humano, el que nos formó, el que nos hizo. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidable, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, ese cuerpo que fue formado. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Miren lo que dice el salmista. Mi embrión. Tengo aquí, ahí en internet, en Wikipedia. Pudimos de ahí sacar esto, dice. En los
organismos que se reproducen de forma sexual, la fusión del espermatozoide y el óvulo en el proceso denominado fecundación determina la formación de un cigoto, dice, que contiene una combinación del ADN de ambos progenitores. Escucha bien, de ambos progenitores, padre y madre, de ambos progenitores, padre y madre, hombre y mujer, que son los únicos que pueden realizar esta preciosa fecundación. Después de la fecundación, el cigoto comienza un proceso de división que ocasiona un incremento del número de células. Nuestras células están contadas, que reciben la denominación de blastómeros. Posteriormente se inicia un proceso de diferenciación celular que determina la información de los diferentes órganos y tejidos de acuerdo a un patrón establecido para dar lugar a un organismo final. Eso es un embrión. Es decir, lo que decimos, al concluir, dice, el desarrollo embrionario, el organismo resultante recibe el nombre de feto. O sea, antes de ser un feto, antes que fuera un feto, mi embrión vieron tus ojos. Desde la fecundación hasta la 8ª semana, ese es el proceso, el lapso de tiempo en que lleva el nombre de embrión. Desde la fecundación hasta la 8ª semana. ¿Ve? Podríamos hablar de 2 meses. Allí está el embrión. Y ese embrión, dice, mi embrión vieron tus ojos. Aleluya. ¿Ve? No cuando era un feto, antes de ser un feto. Ya es un feto cuando viene una mala formación, como dicen estos abortistas de lo denominado aborto terapéutico. Pero para que un feto esté mal formado, la Escritura dice que su embrión vieron sus ojos. Tú dirás, bueno, ¿y Dios para qué entonces lo formó así? No lo formó bien. ¿En qué pecado has estado? ¿En qué abominación has estado? Alejado de Dios y apartado. ¿Tú crees que Dios se va a meter solo con los creyentes? Dios hizo al hombre y todos algún día tendrán que dar cuenta delante de Él. Y los cobardes, volvemos a leer Apocalipsis, pero los cobardes e incrédulos, por incredulidad, algunos hacen esto y no quieren reconocerlo. Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros. Por esa fornicación algunos justificarán y dirán, no, si fue violación, y hechiceros. Los idólatras y todos los mentirosos, las mentiras que hay detrás de todo esto, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y esa no es una palabra para los creyentes, la iglesia, los que van allí y profesan ser religiosos, creyentes. No, esto es para todos, para todos. Sé valiente, mujer, madre, sé valiente. Yo soy un hombre agradecido de decir, siempre he enseño a mis hijos y enseño a la congregación. No enseño acerca de los cumpleaños, sino que enseño que ese día de tu cumpleaños es el día de la madre. Es el día para tomar el teléfono, el celular y llamar a la madre. Es el día de hacerle un regalo y felicitarla por haber sido valiente. Gracias, madre, porque no me abortaste. Gracias, madre, porque no te cansaste de mí. Gracias, madre, porque me viste enfermo cuando niño. Gracias, madre, por todo lo que hiciste por mí. Gracias, madre, por haberme hecho un hombre o una mujer. Gracias, madre, por la educación. Dios
te dio una madre. Madre, Dios te dio un hijo. E incluso Jesús lo dice en la cruz. Mujer, he ahí tu hijo, hijo, ahí tu madre. Que así también Dios te pueda decir algún día, mujer, he ahí tu hijo en el vientre. Si tú crees, te ayudaré a formarlo. Una mala formación por causa de tu incredulidad y mentira. Por causa de tu aborrecimiento a la vida. Por causa de tu vanidad. Por causa de tus fornicaciones. Por causa de tu pecado. No hay otra cosa que maldiga la tierra, la vida del hombre, sino el pecado. Si te apartares del pecado, tú verás la gloria de Dios al creer. Viene una mala formación, espera en Dios porque aún has de alabarle. Sí. Aquí es el embrión, es el niño dentro del vientre de la madre. Es el que exclama, y Dios que conoce las cosas en oculto. Entonces inspira al salmista para hablar de algo que él no recuerda, que no tiene memoria. Pero Dios sí tiene memoria. Y entonces ahí dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios es el creador. Dios es el Salvador. Dios es el juez que juzgará todo. Dios te creó. Dios te bendijo y puedes caminar bajo esa bendición. Si no quieres caminar bajo esa bendición, caminarás en una vida sin Dios, no creyendo y siendo condenado. Pero puedes caminar bajo la bendición de Dios. Oh Señor, dile, me someto a tu bendición, que tú dijiste fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Señor, me sujeto a esa bendición, me pongo bajo tu bendición. Y vas a ver que vas a tener hijos sanos. Pero si aunque este no viniera sano, deja que salte a la vida, es que va a vivir solamente un momento, aunque haya vivido ese momento. No saltó al infierno al morir. Saltó a los brazos de aquel que le creó y le formó. Tal vez tú te perderás la oportunidad de ser padre, de criar. Pero a Dios le nació un hijo y se lo llevó a su presencia. Pero si tú quieres irte por ese camino de los asesinos, también tú estás diciendo quién es tu hijo. Tú también lo estás condenando. Que la paz de Dios sea con todos ustedes y que Dios te abra el entendimiento de tal manera que puedas entender que no te llamó Dios a discutir con Él, sino a creerle. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Escucha, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero si tú vienes a la luz, saldrá a la luz que todo lo que has hecho, las cosas están hechas en Dios. Paz del Señor.